Vamos a abrir nuestra Biblia en la carta a los Efesios, en el capítulo 6, si Dios lo permite, así terminaremos ya esta carta. Dos semanas más nos acompañan los jóvenes aquí adentro y si Dios lo permite, dentro de 3 ya podrán estar allá afuera. El único motivo es el espacio, ¿no? Bien, entonces, Efesios capítulo 6. Y leeré el último versículo de este capítulo que creo que todos hace ratito que hicimos la lectura lo dijimos de memoria, ¿no? Porque es uno de esos versículos que hemos estado repasando. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Dios, a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Amén. Señor, te damos gracias porque nos permites congregarnos. El único propósito es adorar tu nombre. Permite, Señor, que nuestra vida te honre, que nuestra vida glorifique tu nombre y que, Señor, seamos aceptados delante de ti como una ofrenda grata, como una ofrenda agradable. Te lo rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Si hay algo que como cristianos reconocemos, son ciertas ilustraciones que tenemos desde pequeños, ¿no? Y desde pequeños nos enseñaron o escuchamos hablar acerca de la armadura de Dios, ¿no? Es algo que está presente, a lo mejor no identificamos o no tenemos claro cada elemento de esa armadura, pero sabemos que se menciona con frecuencia. Bueno, el apóstol Pablo, si nosotros recordamos lo que hemos venido observando, leyendo durante los primeros 6 capítulos y medio, ha buscado exhortar a la iglesia en su comportamiento. Y esto es bueno, hermanos. Es bueno que la palabra del Señor nos ilustre y nos enseñe cómo es que el cristiano debe comportarse. Debemos decir, hermanos, que es importante que como cristianos nos atrevamos a vivir como el Señor quiere que lo hagamos, ¿sí? A veces nos quedamos, les decía el otro día, con esa media enseñanza en la que la salvación para el cristiano viene por medio de la fe, pero no somos insistentes en que la forma en la que nos comportamos primero muestra a los demás que amamos a Jesucristo, muestra a los demás que somos cristianos, es decir, discípulos de Cristo, y por supuesto que es un pretexto para que la gente pueda reconocer y pueda admirarse del nombre de nuestro Señor. ¿Sí? Entonces, el apóstol Pablo ha instruido a la iglesia en Éfeso a que busque honrar a Dios con su vida. ¿Sí? Casi podríamos decir que esta carta es una carta, sí, escrita por Pablo, pero que al no tener una dedicatoria precisa, entonces es dedicada para todos nosotros que somos cristianos, para todos los que eran cristianos en ese momento. Es decir, podríamos decir que es una carta universal más, ¿no? Así que entonces tengamos a bien el comprender esta parte. Lo último que hace Pablo es querer mostrarle al cristiano que la única forma de comprometerse con Dios a vivir honrosamente es ayudado por la armadura de Dios. Pero pocas veces nos ponemos a estudiar y vemos que la mayoría o la mayor parte de esa armadura tiene que ver con nosotros, ¿sí? Tiene que ver con nosotros, con nuestra decisión, con nuestra honradez al llamarnos cristianos, ¿sí? Entonces dice así, versículo 10, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo.
porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. No ocuparemos un tiempo numeroso en hablar de Satanás. Nunca lo hemos hecho. Creo que es más importante hablar de Dios. ¿Sí? Y debemos aprender a diferenciar las circunstancias de vida con una acechanza de Satanás. Primero, no todo lo que nos pasa es por culpa del enemigo, ¿eh? No le echemos la culpa al pobre. Muchas de las cosas que afrontamos tienen que ver con las concupiscencias de nuestro corazón. Y eso debe quedarnos claro, porque si no, lo único que hacemos es dar poder a quien tiene un poder permitido por Dios, pero que no puede dominar nuestra vida. Aprendamos a diferenciar esta parte. ¿Sí? Segundo, no puede haber un endemoniado que sea cristiano. El que es cristiano no puede estar endemoniado, porque el que es cristiano tiene el Espíritu Santo del Señor en su corazón. Entonces, no puede ocupar un espacio, un demonio, que no le corresponde. Así que, insisto, vamos delimitando las cosas. ¿Qué sí podemos creer que viene de Satanás? El contexto en el que vivimos, ¿no? Pero ahí está y cada uno conforme a ese corazón, llamémoslo así, puede o no puede entorpecer el crecimiento espiritual de sí mismo, ¿sí? Si yo les digo a ustedes, a ver, levánteme la mano, ¿quién tiene problemas con el alcohol? No todos van a levantar la mano, porque no todos tienen problema con el alcohol. Si yo les digo, ¿quién tiene problemas con la mentira? Tampoco todos van a levantar la mano. Es decir, cada uno tiene, digamos, un pie del cual cojear, ¿no? Y son cosas diferentes. Ayer le decía a un hermano en el seminario, tenemos que partir de entender que todos tenemos una vida distinta. Y que porque yo no batalle con una cosa, no puedo estar pensando que nadie batalla con eso. Y nuestra reacción ante todos nosotros debe ser con amor. Si uno de nuestros hermanos cae, nosotros como iglesia debemos sostenerle en oración, sostenerle en amor, sostenerle para que se levante. ¿Sí? Porque todos estamos expuestos a caer en el ámbito que ustedes quieran pensar. Yo estoy seguro que cada uno en su mente sabe de qué tiene que cuidarse más. ¿Sí? Y entonces, insisto, no todo tiene que ver con Satanás. Sí hay cosas que tienen que ver con Satanás. Eso es un hecho. Y entonces dice la Biblia a través del apóstol Pablo que no tenemos lucha contra sangre y carne. Y a veces lo leemos así y por las palabras que utiliza vemos todo más exponencial, ¿no? No tenemos luchas, dice, contra sangre y carne, es decir, no tenemos lucha contra otro humano. Sangre y carne, eso somos. Así que no tenemos lucha contra cualquier otro humano. Eso es lo que, si cambiáramos estas dos palabras por una más entendible, es eso. Dice, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. ¿Quiénes son los principados y las potestades? Bueno, pues es Satanás y todos los ángeles caídos. Por eso insisto, a veces si cambiamos las palabras, pues le quitamos esa dimensión como si fuera más exponencial el problema, ¿no?
Y entonces debemos comprender otra cosa. Si es contra los ángeles caídos, es un número exacto. Dice que los ángeles no se dan en matrimonio. No puede haber más, ¿sí? Tanto ángeles celestiales como ángeles caídos son exactamente los mismos que fueron creados. Por tanto, hay un número específico. Satanás hay uno y no puede estar en todas partes. ¿Por qué insisto esto? Pues porque a final de cuentas no puede haber un ángel caído con cada uno de nosotros, porque no existe el mismo número de cada uno de nosotros. Así que insisto, debemos diferenciar lo que son nuestras propias concupiscencias de lo que viene como un ataque de Satanás, ¿sí? Ahora, ya que partimos de este punto, entonces, ¿a qué se refiere la armadura de Dios? Al final nosotros vivimos en un tiempo en el que somos expuestos a un contexto que nos hace pecar. Primero, dentro de nosotros mismos, hay una carnalidad que nos inclina hacia el pecado. Eso es lo primero. Lo segundo, las circunstancias en las que vivimos nos llevan a eso también. Si nos vamos a explicar con simpleza esto, si yo le doy un teléfono celular a un niño de 12 años para adelante, está expuesto a todo, absolutamente a todo. Y estoy hablando de riesgos a los cuales también está expuesto. Hay niños que se roban a través de los juegos, que interactúan con otras personas y son llevados a que de alguna manera puedan exponerse al verse con un desconocido. Y ese es el menor de todos, ¿no? Pero este contexto que hoy vivimos expone a todos nosotros a las inclinaciones que hay en nuestro corazón. Hasta las que menos nos imaginamos, ¿no? Por decir otra, las apuestas, ¿no? Hay tantas aplicaciones ya para tener apuestas que por supuesto desencadenan conflictos familiares, conflictos personales. Es decir, entonces, esto es lo que Satanás ha dejado, porque sus alcances no son los alcances de Dios, porque no puede estar en todos lados y entonces, pues digamos que ahí avienta la bolita y alguien tiene que caer, ¿no? Entonces, esta primera parte es para que sepamos o para que entendamos que el poder que tiene Satanás es un poder limitado y es limitado a lo que Dios permite. Dice la Biblia que el Señor Jesucristo le dice a Pedro: Pedro, Satanás os ha pedido se me fue la palabra, para zarandearnos como a trigo, mas confiad, ¿no? El mismo Señor le dice a Satanás: ¿has tomado en cuenta a mi siervo Job? Es decir, hay un límite que el Señor permite y tiene también como propósito que nuestra fe crezca. O sea, podríamos decir: ay, ¿por qué el Señor me expone? ¿Que no me conoce? ¿No sabe lo débil que soy? Sí lo sabe, pero la debilidad, la única manera de terminar con la debilidad es ir confrontándonos con nuestro pecado. Esa es la única manera. Y si un día no pasamos dicha prueba, otro día tendremos la oportunidad de pasar esa dicha prueba, de tal manera que vayamos creciendo. Y esto es algo que ya habíamos leído en el libro de los Efesios, ¿no? Cuando dice el Señor que nos sostengamos, que nos soportemos los unos a los otros, que demos el sustento a todos nuestros hermanos, para que aquel que caiga pueda sentirse sostenido por sus hermanos en el camino del Señor, ¿sí? Entonces hay un poder limitado, pero hay un poder que tiene que existir para que nosotros como hijos de Dios podamos acercarnos a la estatura del varón perfecto. Esa es la única manera. Así como la fe, la única manera que crezca es a través de las pruebas, así es
como nuestro comportamiento también va a mejorar en medio de la tentación. ¿Sí? Y dice, por tanto, dice, tomad la armadura de Dios, versículo 13, para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Una vez más, la Biblia nos expone cómo el Señor Jesucristo fue tentado por Satanás. Y si tuviéramos a bien estudiar en qué fue tentado, nos daríamos cuenta que Satanás tiene un poder terrenal. Todo esto te daré, dice, si postrado me adorares, ¿no? El Señor sabía que era suyo, ¿no? Que todo le pertenece. Sin embargo, también sabe que en esta tierra Satanás tiene potestad sobre las cosas. Eso es un tiempo en el que se le ha permitido gobernar esta tierra. No es el tiempo en el que el Señor Jesucristo gobernaría sobre esta tierra. ¿Sí? Entonces viene una tentación y el Señor responde con la palabra que ha conocido, que le han enseñado, que le han instruido. ¿Sí? Así que en este versículo 13, cuando vino el día malo, hablando del Señor Jesucristo, Él pudo soportar esa tentación, porque estaba armado de esta armadura de Dios. Ahora, una de las cosas que yo encontré cuando estudiaba este pasaje, es que 3 veces habla el pasaje de estar firme. Y entonces decía los comentarios que pude leer, que la armadura no es para para atacar. Lo que nos expone el apóstol Pablo es para resistir, para soportar. ¿Sí? Entonces hay aquellos que dicen, pues yo voy a ir con aquel endemoniado en el nombre de Jesús, y es algo temeroso, ¿no? Es algo que debería preocupar al que habla. Porque finalmente poder sí hay en Satanás, ¿no? Una cosa es que estemos en una situación y que Dios nos derrame de su espíritu y nos haga ver que somos victoriosos. Pero otra es ir y andar buscando a ver quién está endemoniado por las calles, ¿no? No es así. La armadura, y de lo que nos habla el apóstol Pablo, nos menciona 3 veces la palabra estar firme y una vez la palabra resistir. Es decir, es una posición de resistencia, no de ataque. Incluso la espada de la cual habla la Escritura en este pasaje, dice el comentario que es una espada de resistencia, no de ataque. La diferencia es que la espada de ataque es una espada larga, ¿no? De grandes alcances. Y la palabra que se utiliza en estos versículos, hablando de esta espada, es la espada corta que se utiliza para estar de una manera más cercana en la confrontación, pero se utiliza más para defenderse que para atacar. ¿Sí? Y esto nos debe dar luz en 2 cosas. Insisto, no puede existir en nosotros el ser temerarios y el buscar donde no debemos. Y segundo, nosotros solamente tenemos que resistir, porque la victoria ya está dada. La victoria está en Jesucristo. Así que las batallas que ustedes y yo tenemos a diario no son batallas perdidas, son batallas que solamente hay que resistir para poder entonces salir victoriosos. ¿Sí? Yo me atrevo a hablar de esto porque no es desconocido para nadie, pero nuestros hermanos Jorge y Rebeca durante este año han tenido que resistir de muy difícil forma a la batalla que se les ha presentado en la salud. Sin embargo, hoy les vemos con más alegría, hoy les vemos animosos, y yo estoy seguro que su fe ha sido engrandecida. Y yo estoy seguro que con el tiempo voltearán y sabrán que Dios les sostuvo durante todo este tiempo. Así que
lo único que debemos hacer es resistir. El Señor Jesucristo resistió cuando fue tentado. No atacó, resistió cuando fue tentado. Resistió a la tentación, dice la Biblia también, ¿no? Tú resiste al diablo y éste huirá de ti, ¿sí? Entonces, lo que el apóstol Pablo le está enseñando a la iglesia es, tienes que aprender a resistir. Y la manera es, ahora sí, ceñirte, dice el versículo 14, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Ahí en la hojita que les pasaron, vienen enumerados los 6 puntos de la armadura de Dios. El primero de ellos, que es en la parte inferior del lado izquierdo, dice cinturón de la verdad. Se alude a un compromiso sincero para luchar y ganar sin hipocresías, con la disciplina personal y la devoción que se requiere para la victoria. A ver, les decía hace un momento, la mayoría de estos elementos provienen de nosotros. Este es uno de los elementos que provienen de nosotros. Y decían los comentarios que al hablar de la verdad no se refería a la palabra del Señor, se refiere a la integridad de la persona. Nosotros no podemos resistir a las tentaciones si nosotros de verdad no queremos hacerlo, ¿no? O sea, podemos decir, es que yo quiero resistir a esta tentación, pero mis actitudes me están llevando hacia donde esas tentaciones pueden atacarme, ¿no? Entonces, parte de la armadura es lo siguiente. Decía el comentario que en las vestiduras de las personas para ese tiempo había, como ustedes saben, ciertas togas, ciertas vestimentas largas, y había un cinto que se colocaba a la cintura. Y entonces las puntas, las mujeres que usan vestido obviamente lo saben, que de repente cuando son vestidos o ropas un poco más holgadas, pues a veces les cuesta trabajo subir una escalera o caminar. Entonces lo que dice es que el cinto servía para que las puntas de las vestiduras las metieran en él y no les estorbaran a la hora de la batalla. Y entonces hacía la comparación diciendo, la verdad del hombre, la integridad del hombre, debe servir para que todas esas tentaciones las aparte de su andar. Por poner un ejemplo, si yo tengo algún problema en el que mis amistades me están llevando a deshonrar el nombre de Dios, lo que debo hacer es quitar esos contactos que tengo con estas personas, ¿no? Sujetarlas al cinto para que esto no me exponga, ¿sí? Y entonces, si yo insisto, si ustedes ya tienen en su mente algo que les estorba para actuar con integridad, vean que siempre hay una oportunidad de quitarlo de nuestra vida para que no estemos frente a frente con la tentación, ¿sí? Entonces dice este primer versículo, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Ceñirse es vestirse, ¿no? Vistamos en ese mismo cinto, quitemos lo que nos permita confrontarnos con la tentación directamente. Y vestíos con la coraza de justicia. Acá el punto número 2 dice, este objeto, cuya función era cubrir el pecho del soldado, se asemeja con la búsqueda de actuar con justicia o con integridad. A medida que los creyentes viven con fidelidad en obediencia y comunión con Jesucristo, la justicia del Hijo de Dios produce en ellos la justicia práctica diaria. Por el contrario, la falta de santidad deja vulnerable al cristiano ante el fatal ataque que debe soportar. Es decir, esta coraza que cubre el pecho tiene que ser puesta por nosotros, insisto, esto tiene que ver con nosotros. Ahorita vamos a ver lo que tiene que ver con Dios, pero esto tiene que ver con nosotros. El ceñirnos con el cinto y el colocarnos la coraza de la justicia tiene que ver con la honestidad y la veracidad del Hijo de Dios,
de buscar no caer en estas tentaciones. Si nosotros buscamos al Señor con vehemencia, pidiendo entonces que Él sea quien nos libere de esta tentación, lo primero que tenemos que hacer es irnos alejando de las cosas que nos provocan caer en tentación, ¿no? Y lo segundo es que con esa misma búsqueda del Señor, el mismo Señor Jesucristo va amoldando nuestro corazón para que entonces seamos más propensos a ser cuidados de caer en algo que no debemos. Pero tiene que ver con la integridad, es decir, no puedo decir nada más, pues es que yo tengo ya que dejar de esto y no haga algo práctico que me lleve a terminar con eso que siempre me está lastimando y está lastimando el nombre de Dios. 3. Calzaos los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Hasta se los puedo decir de memoria porque me gustó mucho. Dice que los soldados usaban unas botas, unos botines, con unos clavos. Y entonces a la hora de batallar, esos clavos hacían que se afirmaran en el piso para no ser arrastrados. ¿Sí? Nosotros debemos anclarnos con esos clavos, con ese calzado, para que las pruebas no nos muevan en nuestra fe. Nosotros debemos buscar cada vez más al Señor Jesús a través del Espíritu Santo, para que cuando nosotros pisemos y seamos tentados, no nos mueva esto de nuestra fe. ¿Sí? Por supuesto que yo debo reconocer que las pruebas en cada uno de nosotros son distintas, hermanos. O sea, si ustedes llegan un día y me dicen, pastor, es que yo ya no aguanto, yo no voy a juzgarles de ninguna manera. Al contrario, créanme que la oración será más firme por cada uno. ¿Sí? Dice el mismo Señor Jesucristo, pero yo ruego a Dios para que tu fe no falte. Esa es nuestra obligación y nuestra tarea. Señor, permítele a mi hermano que su fe sea sostenida por ti. ¿Sí? Entonces empezamos a ver que estas 3 cosas dependen de nosotros. Dependen de que nosotros nos ciñamos con esa armadura. La integridad, la búsqueda de en verdad hacer cosas prácticas que nos alejen de la tentación. El hecho de que nuestra fe se afirme para que cuando venga el conflicto no seamos tambaleados. El siguiente dice el escudo de la fe. El escudo descrito es uno que cubre todo el cuerpo. Había escudos que eran a mitad de tamaño y que servían para los que iban a caballo. Si ustedes han visto películas, lo han visto. Hay escudos más pequeños y unos muy grandes que sirven para cubrir desde los tobillos hasta la parte alta de la persona. Y dice, la fe sin duda nos mantiene cubiertos en cualquier ataque de Satanás. La fe inquebrantable proviene del fruto del Espíritu. ¿Sí? Dice la Biblia que el fruto del Espíritu es la fe. Y esa fe es extraordinaria porque proviene de Dios. ¿Cómo nos podemos cubrir entonces de esa fe inquebrantable? Orando, buscando al Señor, no hay otra. Buscando que su Espíritu Santo y el fruto que proviene de Él nos cubra como ese escudo de pies a cabeza. ¿Sí? No vamos a crecer espiritualmente si no buscamos al Señor de esta manera. No hay otra manera. Si usted no ora en casa, si usted no tiene a bien orar durante el día, orar en todo momento. En todo momento. Y esto lo que va a hacer es fortalecernos espiritualmente. Y entonces la fe que proviene del fruto del Espíritu, una fe inquebrantable, una fe que no está en nosotros, sino que proviene de Dios, pues es la que nos ha de cubrir. Entonces vamos viendo cómo sí debemos ceñirnos de la vestidura de Dios, pero en mucho depende de nosotros el que esa vestidura nos quede, ¿no? No como cuando David iba a pelear con Goliat
y le prestaban ahí el escudo y no podía con ellas porque su tamaño era pequeño, ¿no? Y su respuesta es: yo no vengo a ti ni con espada, vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos, ¿no? Es algo similar a esto. Y los últimos dos, esos sí provienen de Dios. Dice: tomad el yelmo de la salvación. Para empezar, dice tomad el yelmo de la salvación. Lo primero que notamos aquí es que la palabra tomad aquí significa recibir o aceptar. La salvación tenemos que aceptarla. No corresponde a nosotros tenerla. ¿Sí? Eso es algo que Dios nos ha dado, nos ha otorgado. Dice, porque tanto la salvación como la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu, nos son otorgados como regalo de Dios. No nos lo procuramos nosotros mismos. Llama al yelmo salvación, porque la seguridad de la salvación presente y futura es la mejor protección para que la mente del creyente no se vea jamás sacudida por tentaciones de duda y de inseguridad. Es decir, la vestidura, lo más importante que tiene es el yelmo y la espada. Y el yelmo, esto que cubre la cabeza, es lo más importante para nosotros. Nuestra salvación nunca está expuesta. Por más que Satanás nos ataque, nuestra salvación nunca está en riesgo de perderse. El yelmo de la salvación nunca está en riesgo de que la perdamos, porque no dependía de nosotros tenerla. ¿Sí? Entonces, dice que nos preparemos, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades. Es decir, la tentación no proviene de un humano, proviene de Satanás. Sin embargo, Dios ha afirmado nuestra salvación de una manera tal que el que la sostiene es Él. La victoria está en nosotros. Entonces, ¿qué dice Pablo? Hay que resistir, hay que estar firmes para que esa salvación siempre esté presente en nuestras vidas. Y por último dice la espada del Espíritu. El mejor ejemplo de uso de esta espada defensiva está expuesta en el Señor Jesucristo al resistir a la tentación de Satanás. Cuanto más cercanos estemos del Espíritu Santo, mejor usaremos una espada afilada. La única forma de acercarnos más a la santidad de Dios es siendo en verdad discípulos de Jesús. Buscar su Espíritu nos acercará a la capacidad de empuñar esta espada y permanecer firmes. ¿Sí? Hermano, es que no puedo. Hay que buscar más de Dios. Hermano, es que me cuesta mucho trabajo. Hay que buscar más de Dios. Hay que orar, hay que leer la Biblia, hay que congregarnos. La consecuencia de ello es que su Espíritu Santo empieza a trabajar en nuestra vida de una manera distinta y empiece a exponer, es decir, a hacer más fuertes nuestra resistencia a todo lo que Satanás pudiera usar para exponernos. ¿Sí? Esa es la única manera de permanecer. El Señor Jesucristo respondió a Satanás durante las 3 tentaciones que éste quiso provocarle con la palabra de Dios. Porque esto era parte de su vida, No porque si yo me aprendo un versículo, entonces a la hora de la tentación lo voy a decir, no. Tiene que ser parte de nuestra vida para que entonces podamos de esta manera resistir a la tentación que hay en ello. Entonces, esta es la armadura de Dios. Esto es lo que el apóstol Pablo habla. Y dice el versículo 18, el cómo, ¿no? Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. Tenemos 3 tipos de oración. Una oración de alabanza, una oración de acción de gracias y una oración de súplica. Estos son los 3 tipos de oración que hay. Nunca debería faltar en nosotros el orar de esta forma,
Procuremos que así tengamos que venir y pedir delante del Señor. Primero podamos alabar su nombre. Primero podamos agradecerle. Y después entonces, después de reconocer quién es nuestro Dios, porque eso es la alabanza y la acción de gracias, vengamos y supliquemos delante del Señor. Así que esto es lo que Pablo dice. Con estos 3 tipos de oración, además orando en todo tiempo y en todo lugar. Dice en oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Nuestra oración, decía el hermano Sergio hace rato, es bueno que oremos los unos por los otros. Cuando nosotros oramos los unos por los otros, hermanos, esto también nos edifica a nosotros. Esto también resuelve en nosotros la lejanía con Dios. Cuando nosotros buscamos honrar a nuestro Dios, buscamos en todo momento que su nombre sea engrandecido en la vida de los demás, nuestra vida también es exponencialmente más firme en Dios. Y dice, y por mí, es decir, orar por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Fíjense bien, la edad del apóstol Pablo, todos los viajes que ya había hecho, todo el tiempo que ya había utilizado en el Señor. Y todavía pedía a la iglesia que orase para que su boca no se cerrara, para que su boca llevase la palabra y el Evangelio que le había sido dado por Dios. Es decir, nosotros, hermanos, por más que creamos que vamos creciendo espiritualmente, necesitamos permanecer en oración. Siempre, siempre. No sea que nos creamos que estamos muy firmes y caigamos, ¿no? Dice que miremos, no caer. Entonces, el apóstol Pablo pide la oración de la iglesia para que con denuedo, con entusiasmo, con virilidad, con amor, pueda seguir transmitiendo el Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas. Es decir, aún en la cárcel, yo soy embajador del Evangelio. Aún encerrado, aún en prisiones, la tarea que Dios me ha dado es ser quien lleve este Evangelio, que con denuedo hable de él como debo hablar. Y una vez que termina, se despide y dice, para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago, todo os lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor, el cual envié a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros y que consuele vuestros corazones. Y dice, paz sea a los hermanos y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. No es casualidad que concluya de esta manera esta carta. Cuando hace un mes, un poco más, hablábamos del amor inquebrantable, decíamos que el amor inquebrantable, ejemplo del Señor Jesucristo, era un amor entregado. Y decíamos también que solamente por medio de ese amor podríamos buscar el que nuestra vida honrase a Dios. Así que la única manera de ver que nuestro amor es inalterable, que nuestro amor no cambia, que nuestro amor no se corrompe, es que nuestra vida busque agradar al Señor. ¿Sí? Esa es la única manera. No depende de eso que seamos salvos. Si usted ha hecho una confesión de fe, es usted salvo. Pero la única manera de demostrar un amor inquebrantable e inalterable por Dios es cuando gaste sus días y su tiempo para que cada paso que usted dé honre el nombre del Señor Jesucristo. Que su nombre no sea pisoteado, que su nombre no sea maltratado por culpa de nosotros los llamados cristianos. Que no digan, pues sí, usted es cristiano, pero... Que digan, es cristiano
y en verdad demuestra todos los días su amor por Dios con cada una de sus acciones. Créanme, cuando lo hacemos, a los que mejor nos va es a nosotros. O sea, si nosotros por amor buscamos que nuestra familia prevalezca, si buscamos amar a nuestra esposa, o si buscamos sujetarnos a nuestro marido, o si buscamos obedecer a nuestros padres, o si buscamos amar a nuestros hijos, los que ganamos somos nosotros, porque la consecuencia de ese amor trae bendición, porque es obediencia a Dios. Así que, hermanos, bueno, con esto concluimos esta carta a los Efesios. Procuremos una vez más, si tiene ese tiempo y ese anhelo, vuelva a leerla, vuelva a leer esta carta, trate de dimensionar una vez más lo que está escrito y sobre todo busquemos que el amor inquebrantable a nuestro Señor Jesucristo sea demostrado en nuestras vidas cada día, porque de esto se trata la adoración también. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque tú eres bueno para con nosotros. Pareciesen exigentes las palabras del apóstol Pablo, y lo son. Sin embargo, Señor, el único objetivo de este hombre es que la iglesia pueda tener a bien el honrarte y el glorificar tu nombre a través de sus vidas. Te pedimos que en nuestro corazón haya un anhelo profundo, Señor, para poder alcanzar las bendiciones que tú tienes dispuestas para cada uno de nosotros. Te pedimos poder actuar con verdad, poder actuar de una manera que busque agradarte. Te pedimos, Señor, que la fe sea firme en nuestro corazón, que entendamos que la salvación es firme porque tú la sostienes, y que entendamos también que tu palabra es esa palabra que puede instruirnos para nuestra vida diaria. Permite que nos vistamos con la armadura de Dios para poder resistir, Señor, para poder estar firmes frente a las acechanzas que día a día tenemos. No daremos más valor a ese ángel caído, porque, Señor, entendemos que antes que él pueda hacer, tú tendrías que permitírselo, porque tú eres el Todopoderoso, porque tú estás en todos los lados, porque, Señor, tú eres omnisciente. Te damos gracias. Bendecimos tu nombre, Señor Jesucristo. Llévanos, Señor, a honrarte cada día de nuestra vida. Y llévanos también a entender que si un día fallamos, tu palabra dice por medio de la carta de Juan, que abogado tenemos para con Dios a Jesucristo nuestro Señor. Te damos gracias. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén.